Cuando nos preguntan quiénes son los personajes más admirables, a quienes quisiéramos parecernos o nuestros favoritos en la Biblia, surgen muchos nombres. Entre ellos, el personaje que viene a la mente cuando hablamos de fe es Abraham. Lo conocemos como un gigante de la fe. Este Abraham es presentado como el padre de la fe en el capítulo de la fe de Hebreos. Si la palabra de Dios lo presenta como un representante de la fe, nos preguntamos cuán preciosa y grande debió ser su fe. Realmente es algo que envidiar. Dios le dijo a Abraham: «Haré de ti una nación grande». Y Abraham fue un hombre de fe que creyó y confió en esa promesa. Dejó la casa de su padre y avanzó en obediencia a Dios. Sin embargo, el Abraham que vemos hoy es un poco diferente. No vemos la imagen de un gigante de la fe, sino una situación bastante cobarde y vergonzosa. Para evadir la crisis inmediata que enfrenta, muestra una debilidad desconcertante. Al meditar en esta faceta de Abraham en la palabra, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Qué desea Dios de nosotros? Espero que este sea un tiempo para darnos cuenta de ello. Abraham parte de Mamre en Hebrón, se traslada a la tierra del Negev y se establece en la tierra de Gerar. Se dice que en aquel tiempo, la tierra de Gerar tenía un valle con una fuerte corriente. Tener agua significa tierra fértil. Se presume que se mudó a una región fértil. Esta tierra de Gerar estaba bajo el gobierno de Abimelec. Al llegar allí, Abimelec toma a Sara, la esposa de Abraham. En la antigua sociedad del cercano Oriente, era común que los reyes tomaran a mujeres extranjeras como concubinas o esposas. Era una costumbre de los reyes llevar a su palacio a mujeres, especialmente si eran de linaje noble o de gran belleza. Y el rey era quien poseía tal poder absoluto. Con una sola palabra se resolvía todo. Podríamos preguntarnos cuán hermosa era Sara, pero quizás Abimelec ya conocía la formidable fuerza que Abraham había demostrado al rescatar a Lot y deseaba formar una alianza con este hombre victorioso. Pero, ¿cuál fue la razón por la que ocurrió esto? Leamos juntos el versículo 2. Génesis 22. Y dijo Abraham de Sara su mujer: «Es mi hermana». Y Abimelec rey de Gerar envió y tomó a Sara. Abimelec pudo enviar a tomar a Sara porque Abraham la presentó como su hermana. Entonces, ¿por qué la presentó como su hermana? Tenía miedo de que, si sabían que Sara era su esposa, lo matarían a él, el esposo, para tomarla. Desde el corazón humano, qué mezquina es la actitud de este esposo. Presentó a la esposa que debía amar y proteger como su hermana y la entregó. ¿Y cómo se habrá sentido Sara? Sara también confiesa: «Es mi hermano». ¿Cómo estaría su corazón? Esa noche, Dios se le aparece a Abimelec. Se le aparece en sueños y le dice: «He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido». Dios le revela la verdad y le ordena que devuelva a la esposa. Dios se encarga de toda esta situación, la detiene y la termina. Al observar esta situación y meditar en la palabra, me di cuenta de algo. Primero, el ser humano es un ser verdaderamente débil. La palabra de hoy, esta situación, ¿no les suena familiar? Sí, es familiar. La razón es que esto ya había sucedido una vez en el capítulo 12. Ocurrió exactamente de la misma manera. Después de salir de Harán, Abraham también dijo en Egipto que Sara era su hermana. Ya había cometido ese error por engaño una vez, y ahora vemos su debilidad al cometer exactamente el mismo error de nuevo. ¿Qué sucedió en el incidente anterior en Egipto, en el capítulo 12? Sufrió una gran humillación por parte del faraón. Al sufrir esta gran humillación, opacó la gloria de Dios. Abraham también experimentó en carne propia lo peligroso que es confiar en sus propios pensamientos. Comprendió cuán peligroso y necio es proceder según el pensamiento humano. A pesar de todo, Abraham, como si ni siquiera pudiera recordarlo, vuelve a cometer este vergonzoso error. Muestra la faceta del ser humano que repite el pecado. Si uno se equivoca por primera vez, hay margen para el perdón. Incluso cuando pecamos, existen lo que llamamos circunstancias atenuantes. Pero si se repite el pecado a sabiendas, se convierte en un delito grave. De la misma manera, dentro de nosotros existen estas naturalezas pecaminosas que se repiten. La naturaleza pecaminosa, contaminada por la exposición al pecado, domina nuestro corazón y nos incita constantemente a seguir pecando. Por eso, en tales situaciones, debemos examinarnos a fondo y continuamente. Debemos revisar constantemente los pecados que tienden a repetirse en nuestro interior, a través de la palabra de Dios, la oración y nuestra relación con Él.
Debemos esforzarnos por vivir una vida de completa santificación, para que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, no nos domine. Sin esfuerzo, no se puede vencer. Es la debilidad de nuestra naturaleza humana la que nos hace volver al pecado. Dios nos dice: despojaos del viejo hombre, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Somos muy débiles. Si nos descuidamos un poco, caemos en el pecado. Como dice la palabra de hoy, incluso un gigante de la fe cayó. Aunque siempre oremos, nos decidamos y confesemos que no lo volveremos a hacer, volvemos a caer, volvemos a cometer errores y volvemos a ser sacudidos por el miedo. Aunque parezca que nuestra fe mejora poco a poco, en algún momento descubrimos que estamos en el mismo lugar de siempre. Por eso, amados hermanos, debemos reconocer nuestra debilidad. Reconociendo nuestra debilidad, debemos esforzarnos por liberarnos por completo de ese pecado que se repite, recordando el hecho de que Dios desea que vivamos una vida de santificación. Creo firmemente que debemos esforzarnos y avanzar. Mi segunda meditación al ver esta escena es que el crecimiento de la fe no es algo que el paso del tiempo resuelva por sí solo. En el capítulo 12, Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Fue entonces cuando cometió el error de mentir diciendo que Sara era su hermana. Ahora, tiene alrededor de 99 años. Han pasado unos 24 años. En este periodo de 24 o 25 años, Abraham ha sido entrenado por Dios y ha acumulado innumerables experiencias, pero aún así comete el mismo error. La misma mentira se repitió. Por supuesto, no estoy diciendo que los últimos 24 años de Abraham fueran un error. Aunque pudo haber varias situaciones, es posible que haya un crecimiento en la fe a medida que se vive una vida de fe por mucho tiempo. Pero lo importante es que el tiempo por sí solo no garantiza el crecimiento de la fe. El crecimiento en la vida de fe ocurre cuando reconocemos la gracia y la intervención de Dios y avanzamos en obediencia. No ocurre solo con el tiempo. Si no reconocemos la gracia, la intervención y la providencia de Dios, y no obedecemos, y en lugar de una vida de fe vivimos una vida de simple religiosidad, nuestra fe no puede crecer. Cuando sintió miedo, debería haber confiado en Dios. Pero Abraham no lo hizo. Esa actitud de no confiar en Dios era solo una apariencia vacía. Abraham todavía era imperfecto. Sin embargo, Dios siguió interviniendo en su vida, se involucró y lo protegió. Por eso podemos entenderlo. La clave para el crecimiento de la fe no la tengo yo, sino que la tiene Dios. Por lo tanto, debemos alcanzar el crecimiento de la fe a través de Dios. En tercer lugar, la solución a los problemas difíciles se logra por la voluntad de Dios. Abraham, frente a una situación difícil, desplegó sus propias tácticas humanas. Pero, ¿cuál fue el resultado? Fracasa estrepitosamente. Si usamos tácticas humanas, si vivimos solo por nuestra propia fuerza, nunca podremos obtener un buen resultado. Hemos visto que, por el contrario, solo produce malos resultados. El hecho es que, si intentamos resolver problemas difíciles con métodos humanos y seculares, no puede surgir nada bueno. A veces, decimos que vivimos nuestra propia vida. A menudo pensamos que vivimos nuestra vida por nuestra cuenta, y así llenamos nuestra vida con nuestra propia historia. Pero, hermanos, es entonces cuando nos vienen las dificultades. Como intentamos vivir nuestra vida con nuestra propia historia, es entonces cuando nos topamos con dificultades. Debemos recordarlo siempre. No somos personas que viven según su propia historia, sino personas que viven según la historia de Dios. Dios no nos abandona cuando estamos en problemas. En la vida, podemos caer como Abraham. Podemos estar expuestos al pecado. Podemos desanimarnos. Pero lo que debemos recordar es que Dios estaba allí, en el lugar donde cayó ese gigante de la fe. Dios resolvió el problema en ese mismo lugar. Del mismo modo, lo que necesitamos es la intervención de Dios, la gracia de Dios, la obra de Dios. Abimelec tomó a Sara, pero no pudo acercarse a ella. ¿Por qué? Porque esa noche Dios se lo impidió. Debemos reconocer que nuestra fe, nuestro crecimiento, nuestra protección, y en última instancia, todas las áreas de nuestra vida, necesitan la intervención de Dios. No hay nada en esta vida que podamos lograr con nuestras propias fuerzas. La solución de problemas, la restauración de relaciones, el perdón de pecados, todas estas son cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. Solo Dios puede hacerlas.
Amados hermanos en la fe, sería bueno que reconociéramos nuestra debilidad, y así, que vivamos una vida en la que confiemos todo completamente a Dios. Una vida que busca la gracia de Dios en todo, una vida que reconoce la intervención de Dios en todo. Les bendigo para que nosotros, ustedes y yo, vivamos una vida así. Debemos desechar nuestro yo que tiende a repetir el pecado, examinarnos constantemente y vivir una vida de santificación. Debemos avanzar hacia Dios, paso a paso, continuamente. En ese camino podemos caer, podemos desanimarnos, pero Dios está en ese lugar. Les bendigo para que seamos personas que creemos en el Dios que nos acompaña, el Dios que nos ayuda en el momento preciso, el Dios que resuelve todas las cosas.